Ok, vamos a ver patrón M, patrón W, que como les acababa de decir, es básicamente lo mismo que un patrón doble techo o doble suelo, popularmente conocido. Y como les había comentado al principio, todos los patrones técnicos están basados en estructura, ¿ok? Y este en particular, aparte de la estructura, tiene que ver mucho con las zonas de liquidez, zona de oferta y demanda. Recuerden la clase anterior, para los que no lo han visto, véanla en la plataforma de la academia, está grabada, está subida ahí, la pueden estudiar. El tema del patrón M o patrón W es simplemente porque es esto, ¿sí? Patrón M o el patrón W, que es básicamente esto, ¿sí? Simplemente pues se le llama así por su forma, porque parece una M y porque parece una W. Pero también conocido como doble techo, porque lo que apunta es que con el primer punto que forma una resistencia se le conocería como un techo y la segunda vez es un retest a ese techo, o sea, y lo vuelve a respetar, lo vuelve a reaccionar. Entonces doble techo y lo mismo acá, un doble suelo. Es básicamente lo mismo. Entonces, el doble techo o patrón M lo vamos a utilizar para ventas, o es lo ideal para ventas. Y el patrón W, como ya se imaginarán, para compras. ¿Cuál es la teoría de esto? Primero les explico cómo lo usamos, o bueno, primero les explico la teoría básica de esto. ¿Qué es lo que sucede? Eh, ya saben que los precios se están moviendo por, perdón, oferta o por demanda. El precio en este punto tuvo un impulso alcista, ¿sí? Llegó a un cierto nivel o a una cierta área, la cual indica que, a ver, por ejemplo aquí, el precio llegó hasta los 7.600, aquí 7.665, por ejemplo, a Bitcoin. Y si el precio tiene esta primera reacción, que sería este punto que está aquí, tiene esta primera reacción a la baja, o sea, rechaza esta área, aquí lo que nos está indicando es que hay una fuerza de vendedores, es decir, hay una zona de oferta muy grande, una presión bajista que supera, en este caso, la presión alcista, es decir, supera a la demanda. La oferta supera la demanda, entonces eso hace que los precios empiecen a caer. Ok, como todavía este impulso que traía es bastante grande, ellos van a volver a intentar que el precio supere esta área. Entonces, al llegar nuevamente a la misma área, 7.660, 65 habíamos dicho, y está rechazándolo, que sería este primer impulso que ustedes ven aquí. Lo que me indica, o lo que dice la teoría del doble techo o patrón M en este caso, es que esta área ya se declaró como un área de resistencia fuerte que no está siendo posible superar y que lo que pasó fue que en este caso ahora los vendedores, es decir, la oferta va a superar a la demanda y los precios van a empezar a caer. ¿Ok? Eso es la teoría detrás o el concepto detrás de lo que es patrón M o patrón W. Para profundizar más lo que es las fases, las áreas de oferta y demanda, ya saben, vean la clase anterior. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a poder utilizar este patrón? Es decir, ¿en qué punto nosotros vamos a poder entrar con una venta con mayor confianza? Lo que te dice la teoría es que cuando el precio logre superar esto, que sería el vértice de este triángulo que ustedes ven aquí,
o también ellos le llaman línea de cuello también, eh, igual el nombre al patrón anterior. En el momento de que el precio lo supere este precio, o sea, que cierre alguna vela por debajo, lo que te está indicando, porque recuerden que para que este punto 2 aquí vuelva a generar este impulso para que llegue nuevamente al área de oferta inicial, aquí hay fuerza de compradores, ¿verdad? En todo este punto hubo fuerza de compradores. Entonces, es el último punto o la última área fuerte de los compradores para intentar seguir al alza. Entonces, en el momento de que el precio cierre por debajo, inmediatamente lo que me está diciendo es que, voy a poner aquí, inmediatamente lo que me está diciendo es que los vendedores ganaron esa pulseada o ese punto ahí y que el precio va a empezar a caer. Entonces, la teoría me dice que yo en un time frame menor o a veces también en el mismo time frame, pero si es un time frame muy grande, eso a veces no va a pasar o se va a tardar mucho en pasar. Entonces, yo lo que recomiendo cuando ese patrón lo ves en un time frame muy grande como diario, bajes siempre a un time frame de 4 horas, 2 horas. Y lo que vamos a hacer es lo mismo, buscar un pullback o retroceso que me confirme como resistencia, es decir, esto que antes fue una zona de demanda, ahora me la confirme como una zona de oferta y yo poder vender tranquilamente, ¿ok? Entonces a partir de aquí sería mi venta. A partir de este punto 2 sería mi venta. ¿Qué tanto? Como mínimo, lo que está entre el punto más bajo de la zona de oferta y el punto más bajo de la zona de demanda y la zona de oferta. Que como mínimo sería esta distancia. ¿Ok? Es decir, sería hasta aquí, hasta este punto. Vamos a cambiar esto por el de... A ver, aquí está. Sería pullback y impulso hasta lo que dice la teoría. ¿Ok? Sería más o menos esto. Y aquí estaría mi target. ¿Se entendió? ¿Dudas? ¿Preguntas sobre el patrón doble techo o patrón M en este caso? ¿Está todo claro o nada está claro? El doble techo a veces hace unos movimientos de engaño. Depende. ¿A qué te refieres con esos movimientos de engaño o en qué punto? O sea, el precio siempre puede engañarte, digamos, llamémoslo así, entre comillas, pero depende a qué te refieres con engaño. Por ejemplo, una mecha. eh, el segundo punto o el primero se pasan de la zona y vuelven. Bueno, ese punto exactamente lo iba a tocar más adelante, cuando íbamos a ver el ejemplo, pero ya que lo mencionas, vamos a hacerlo acá. ¿Qué sucede aquí? O sea, la teoría lo que te dice es que debería ser en la misma área, es decir, estuvieran a la misma altura, sería el patrón perfecto, tanto M o W, tanto doble techo o doble suelo. Es lo que debería ser para que se genere o sea, el patrón ideal, armónico, porque en realidad el patrón M y el patrón W,
son la base de la formación de los armónicos, que eso va a ser una clase que también vamos a ver, pero más adelante, a partir del próximo mes. Vamos a empezar a ver patrones armónicos. Estos patrones que ustedes están viendo hoy, que son patrón doble techo y doble suelo, patrón M, patrón W, son la base de la formación de los armónicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El precio no siempre se va a comportar de una manera perfecta, simétrica, que, digamos, llegó a este punto bajo y vuelve y llega justo al mismo punto. Cuando eso sucede, listo, perfecto, aprovéchalo porque es una gran oportunidad, no siempre va a pasar. De hecho, es poco probable que eso suceda a menudo. Entonces, la teoría lo que te dice es que, y por eso decía, esta es la base de los patrones armónicos. La teoría lo que te dice es que se maneja siempre con los retrocesos de Fibonacci. Entonces, para no adentrarnos mucho en lo que es armónico, simplemente lo que uno debería hacer, o lo que te dice la teoría, es que si tú trazas un Fibonacci del primer punto de resistencia al punto del vértice, primero no debería superar el 100, o sea, el 100, sí, en este caso el 100, y puede ser un poco más abajo, es decir, que esté en el área, aquí está, de el nivel 88. Aquí, nivel 88. O sea, un poco más abajo que el primer punto. ¿Okay? Aquí lo ve con una distancia muy mínima, pero cuando pasemos a unos gráficos van a ver que puede haber mayor distancia. Pero lo ideal es que esté entre el área de 88 y hasta 100, un poquito más arriba, pero más o menos en esa misma área. Ahora, cuando sucede al revés, es decir, que este punto es más alto que este, algo así, cuando es este punto más alto que este, ya yo particularmente no lo consideraría patrón M o patrón W, sino que puede ser la formación o el inicio de un hombro cabeza a hombro, porque recuerden que cuando tú tienes una formación de hombro cabeza a hombro hasta este punto, tú no sabes, digamos, el precio está ahí, tú no sabes si va a ser un patrón M, un patrón doble techo en este punto, o va a ser un hombro cabeza a hombro más adelante. Entonces, si se genera un punto más arriba, me está creando un alto más alto, es decir, la estructura alcista se mantiene. Si yo voy a vender ahí, estoy actuando en contra de la tendencia, tengo que ser muy cauteloso. ¿Sí? Ya sé que voy a ir por pocos pips, etcétera, cómo se operan las contratendencias. Pero sabiendo que ya no lo puedo operar como un patrón doble techo. O sea, lo importante acá es saber identificar el patrón y operarlo en consecuencia. Si es un patrón M, ya sé cómo se opera. Si es un patrón de hombro, cabeza, hombro, es diferente. Ya vimos ahorita cómo se opera. Entonces ya yo aquí no podría vender o no debería vender inmediatamente, sino que ahora esperaría por esta formación. ¿Ok? Pero bueno, vamos a ver ejemplos que yo sé que se va a entender mucho más. Para el tema del doble suelo es lo mismo, solamente que en este caso ahora vamos a comprar y lo ideal también es esperar que el precio supere lo que sería esta línea de cuello. ¿Sí? Supere lo que sería la línea de cuello. Y hay quienes dicen que solo con quebrar esa línea de cuello se puede comprar en este caso o vender. Yo preferiría siempre un pequeño retest. ¿Por qué siempre peleo los retests? Porque cuando hay un retest te está confirmando que no puedes superar un área. Y eso es lo que a mí me garantiza, o ni siquiera me garantiza, me da un poco más de seguridad. Recuerden que no hay nada garantizado en los mercados. Porque ahora les digo, los patrones son altamente efectivos, pero no son 100% efectivos. Ningún patrón en los gráficos va a ser 100% efectivo. Por más de que el patrón, en este caso W
o doble suelo aquí, se dé de manera perfecta, así, al mismo punto, es decir, que prácticamente lo hicieron al mismo precio, reaccionó súper bien, todo esto se presentó de una manera muy, muy buena. No quiere decir que el precio no puede y venga y haga esto. Supuestamente quebró, yo empecé a vender y pasa esto, ¡pum! Y yo obviamente perdí mi operación. ¿Por qué? Porque, y eso no quiere decir que el patrón esté mal o que el patrón no funcione. Ojo, siempre aclaro esto. Nunca, ninguna estrategia, ningún patrón, nada de lo que les venden ahí en Instagram, ninguna metodología es 100% efectiva. Siempre van a existir, siempre van a existir opciones de perder una operación. Pero eso no quiere decir que por eso el patrón o la metodología o la estrategia no funcione. ¿Ok? Por acá Edgar me pregunta, en los ejemplos poder ver en qué time frame son los correctos para estos patrones. Se integran a la estrategia de tiempo. Con el tema de los time frames, yo particularmente lo que hago o lo que recomiendo es hacerlos en los time frames que tú normalmente operas. Ok, por ejemplo, yo particularmente puedo ver un patrón doble techo en cualquier time frame, pero normalmente yo opero M30 o M15. Sí, o sea, siempre vengo de alguna confluencia en H4, daily, pero siempre opero en M30, M15, M5, M1, dependiendo. O sea, soy un poco más scalper. Siempre, casi, no sé, el 80% de mis operaciones se cierran en menos de 24 horas. Entonces, yo lo que voy a hacer es amoldar o tratar de amoldarme a mis timeframes. Los patrones se van a presentar en cualquier timeframe, los patrones van a funcionar en cualquier timeframe, pero nosotros debemos saber qué o cómo lo interpretamos. ¿Qué pasa? Si yo encuentro este patrón doble techo en un timeframe de M5, pues no puedo pretender tener una operación swing, o sea, una operación a largo plazo y esperar que me genere, no sé, 100 pips, por poner un ejemplo. Puede que sí, puede que no, pero no debería ser porque estoy basándome simplemente en un patrón de un time frame muy pequeño. ¿Ya? Si yo lo hago, por ejemplo, que varias veces me ha pasado, en un time frame de 4 horas, casi siempre es el time frame principal que yo utilizo, y yo encuentro un doble techo y ya se generó el rechazo y yo bajo a un time frame de M30 o M15, tomo mi entrada y muchas veces lo que yo hago es que cuando ya tomo o sea, ya tengo mi profit de lo que había proyectado, cierro, me salgo del mercado y a veces, como me pasó hoy en Libra Yen, ahorita les voy a mostrar, aprovecho y les muestro eso, que el precio siguió cayendo y yo, o sea, puede que en otra etapa de mi proceso de trader hubiese dicho o me hubiese empezado a lamentar, no, porque cerré, que estuve mal, que porque lo hice, o hubiese vuelto a abrir la pantalla y veo que está bajando y trato de vender otra vez y trato de entrar al mercado nuevamente. Que ahí es donde viene ya el tema de la psicología. Siempre todo esto va a tener mucho que ver con la psicología. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si ya yo había pronosticado un profit y ya me dio, por ejemplo, el caso de hoy, yo tenía una relación riesgo-beneficio 1.3 y ya me lo cumplió, yo estoy satisfecho porque fue lo que yo pronostiqué, hice muy bien mi trade y no me importa si después cayeron 100, 200 pips. Claro, eso está anotado en mi bitácora, en mi eh, diario de trading, perdón, se me iba la palabra, está anotado para luego sí revisar y yo puedo decir, ok, veo que en 40 trades que he hecho en los últimos 3 meses, 25 trades se han ido en esa dirección 100 pips más. Ah, ok, me está diciendo algo que yo puedo empezar a involucrar o a agregar a mi estrategia y entonces ya
tomaré ciertas medidas a futuro, pero no en base a un trade, a una cosa que pase. No puedo tomar esa decisión. Pero si yo analizo todos mis trades y veo que eso está pasando, ok, entonces yo empiezo a interiorizar algunas cosas y a cambiar. Pero eso es otro tema. ¿Ok? Pero está muy, muy buena la pregunta, Edgar. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Por ejemplo, acá en Libra Yen, que fue algo que sucedió hoy. Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Yo normalmente, en este par particularmente, yo lo veo así en daily. Y recuerden que al grupo les había enviado esto, que probablemente el precio podía tener algún soporte aquí y un rechazo al alza. De hecho, cerró como una vela bajista el día de ayer, creó el soporte, pero al bajar aquí vi que el precio había empezado a consolidar todo esto. Ok, había empezado a consolidar. Yo, particularmente, ojo, esta es mi forma de operar, mi estrategia, por más de que yo se las cuente acá, o sea, no lo vayan a hacer mañana cuando abra el mercado inmediatamente porque no han probado de esa forma. Pero yo, como soy más scalper, entonces ya vi, digamos, la dirección o vi ciertos patrones, ciertas cosas en time frames, ya lo acabamos de ver en daily y en 4 horas. Entonces, cuando ya yo voy a operar, yo siempre, sobre todo este par, me voy es a M30 o H1, casi siempre, porque como soy scalper, esos son mis time frames, entre comillas, grandes para esas operaciones. ¿Ok? En este caso, yo primero vi H1. ¿Y qué fue lo que vi? Este patrón, doble techo. ¿Qué fue lo que sucedió? Miren, aquí tengo resistencia. Aquí. Entonces yo tenía trazado esto. Fue la operación que subí a Instagram. Pueden mirarla si no la han visto. Mientras coloco aquí. Ok. Entonces fíjense cómo el precio tiene este punto alto y luego hace un equal high, o sea, un alto totalmente igual a al mismo punto, a la misma área, o sea, es decir, un doble techo. Ahí está. Y normalmente yo lo que hago es trazar mi zonita aquí, en este caso de mechas, tenía esto, y veo que el precio empieza a caer. Ok, cuando el precio, perdón, empieza aquí a caer con esta primera vela, fue, digamos, la primera vela de la sesión de hoy, fue la primera vela de la sesión de hoy, ya yo inmediatamente empiezo a bajar ahora sí a mis time frames de entrada, que normalmente acá son 5 minutos. Y ya yo tenía trazado aquí mi línea de cuello o último punto de soporte, como le quiera llamar, quiebre de estructura, retest, entrada. Ahí está mi entrada. Ahora, aquí pasa lo que yo les había comentado. Perdón. En este caso, la teoría que te dice el doble techo te dice del punto más alto al vértice, ¿verdad? Estamos hablando de este punto. Entonces, más o menos, aquí debería estar tu take profit, digamos en el bajo antes del retest. Pero yo lo que hice fue que tomé Fibonacci, vi que el retest coincidía casi con el 61, ahí entre el nivel 50, dio el patrón, entré y establecí mi target en el menos 61.
Menos, fue por acá. Porque recuerdo muy bien que era 1.3. Fue por aquí. Ok, listo. Y esa fue mi operación de hoy. Esa fue mi operación de hoy. Quitar esto. Mientras estuvo aquí, en esta primera vela. Aquí. Fíjense que y mi stop estaba aquí, por encima del último punto más alto. Miren que estuve en negativo. Un ratito ahí, unos 15, 20 minutos estuve en negativo. Luego cae. Luego vuelve a intentar, voy a tirarlo por acá, vuelve a intentar algún pullback otra vez. Aquí hubiese podido tomar otra entrada, porque el precio respetó este último soporte. ¿Sí? Volvió a hacerme el patrón. Pero bueno, no lo hice, no tomé esa otra entrada, ya estaba ahí. Y más o menos esto duró 1 hora y 40, 1 hora y 50. Listo, cerró allí y ya yo estaba fuera de mi trade. Fue a las 12 en punto, 12:03, recuerdo. 12:03. Ya yo estaba fuera, fue por aquí. O sea, el precio cerró antes, yo miré a las 12, por aquí. Bueno, pónganle 2 horas. Y ya yo estaba fuera del mercado. Yo al mediodía, bueno, ya no veo más la pantalla, todo eso, estoy fuera. Después, habían pasado ya unas horas, veo, se me dio por mirar y veo que el precio mira todo lo que había caído. 100 pips habían caído. Y ahí fue lo que les comenté hace un rato. Yo pude haber dicho, porque me salí, vamos a tratar de volver a entrar, que esto, que lo otro, pero nada, o sea, ya mi trade estaba bien hecho, respeté mis patrones, respeté el paso a paso, tomé bien mi entrada, se dio todo perfecto a lo que yo tenía proyectado, estipulado. Llegó a ese justo ese punto donde yo establecí mi take profit y listo, estoy fuera del mercado. No pasa nada. Después, cuando tenga que evaluar, que lo hago los fines de semana, evaluaré qué pasó. ¿Sí? Ese target yo lo tenía establecido por estos puntos. ¿Sí? Porque son puntos anteriores de soporte, que el precio había hecho un doble piso, lo había respetado y probablemente el precio podía respetarlo y rechazar. No fue así, sino que siguió. Listo, no pasa nada. Ahí viene la psicología. Si hiciste bien tu trade, no tienes por qué sentirte mal. ¿Ok? Y miren que todo esto vino de el patrón doble techo, en este caso. Doble techo, caída y se dio, miren, mucho más abajo porque también favorece que venías en una tendencia bajista. Entonces, todos esos detalles van a ir sumando a tu confluencia. Y en este caso, por ejemplo, para el doble piso, aquí también miren cómo está de manera perfecta. Soporte, creo ya mi zona de soporte. Y puedes bajar, por ejemplo, aquí en M30 para ver con más detalles. Cuando se quiebre, puedes bajar a un time frame ahí de entrada. Y miren, ahí está. Pullback y aquí pudiste haber tenido tu entrada. Con, en este caso, sería con una vela pin bar. Hubiese sido esta. La entrada. Porque en esta primera ya se creó el soporte. Esperas que cierre y puedes entrar. O, bueno, si esperas ya que se envuelva totalmente, que sería acá. Ya tendrías que tener un stop un poco más largo. Así que la entrada ideal me hubiese gustado allí. Y fíjense cómo el precio quiebra y retest aquí. Si tenemos en cuenta la teoría, sería esto. Luego el quiebre, aquí está. Ahí está. Relación riesgo-beneficio 1-2.
estoy arriesgando 23 pips, voy por 48 y listo, ya estoy fuera del mercado, perfecto. Si fue más arriba, bueno, ya tendrías que ver qué confluencia utilizaste para poner tu target ahí, pero lo que te dice la teoría, aquí está fuera del mercado y listo, perfecto. ¿Dudas, preguntas sobre este patrón? O cualquier otra duda que tengas ya para ir cerrando. ¿Qué tal les parecieron los patrones de hoy, la clase de hoy? Buenísimo, ok. Bueno, perfecto. Nada, espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que haya aportado un poco de valor. Y gracias por conectarse una vez más. Nos vemos en la siguiente clase. Que tengan buena noche y buena semana.